¿Está sucediendo que aquellos que te rodean saben que eres cristiano, que crees en Jesús, que tu estilo de vida es totalmente distinto? En la universidad recuerdo de que no me invitaban a las fiestas donde había licor. Sabían que no iría. Pasaron los años y en el trabajo de igual manera. No contaban conmigo para las fiestas. Sabían que yo no estaría ahí, no estaría donde hubieran vicios. ¿Saben que eres cristiano? ¿Es fácil serlo? Pues bien, durante esta semana estaremos estudiando acerca del testimonio de dos personajes cuya vida es impresionante, Esther y Mardoqueo. Y me encuentro buscando en el libro de Daniel, en el capítulo 12, el último capítulo de Daniel, el capítulo 12 y el verso 3. ¿Cómo me gusta este versículo? Dice tanto, Daniel 12:3, y la palabra de Dios dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Es fácil seguir a Jesús? ¿Es fácil ser cristiano? La mayoría de las personas quizás considerarán que la respuesta es no. Yo te diré, depende de quién reine en tu corazón. Seguir a Jesús en un mundo que no es nuestro mundo, que nos es inhóspito, pues no es popular, por supuesto. No tenemos, los hábitos del mundo son distintos a los hábitos que hay en el reino de los cielos. Y esa es la razón por la cual Jesús en determinado instante fue rechazado. No se es popular ser cristiano. Popular es seguir de acuerdo a las costumbres que el mundo indica y que la sociedad ha establecido y que cada día han ido degenerando cada vez más. Algunos podrán pensar que era un ambiente idóneo para los judíos. Mientras estaban en su país, no tenían que estar lidiando con la observancia de un día de reposo, porque era parte de la Constitución. Pero yo quiero aclarar un punto. De nada te sirve observar ciertos requisitos, como por ejemplo, dar el diezmo, dar la ofrenda, observar un día de reposo, si lo estás haciendo por obligación o por un mandamiento de la Constitución, y no por una relación íntima con el Señor. Insistimos en aclarar este punto. No es haciendo cosas que llegamos a Jesús. Es porque Jesús ya vive dentro de nosotros, es que entonces como consecuencia comenzamos a andar como Él anduvo, a obedecer sus mandamientos. Le conocemos, queremos ser como Él, ya no vivimos nosotros. Y entre ellos está establecer una relación íntima con el Padre por lo menos una vez a la semana. Así que no es cuestión de si es fácil o es difícil. No es cuestión de si el gobierno está de acuerdo contigo o está en contra. Es cuestión de que no importa en qué circunstancias o en qué ambiente tú estés desenvolviéndote, lo que debe prevalecer es tu relación íntima con el Padre. Y entonces, indistintamente de si las leyes están de acuerdo contigo o no, tú te mantienes firme en cierta línea, la línea de la eternidad. Desde ese punto de vista, entonces, no es complicado decir si ser cristiano es fácil o no. Desde el punto de vista humano, sin duda alguna es difícil, pero para aquel que está en Cristo todo lo puede. Reconocer al Salvador, por ejemplo, ¿era más fácil antes o ahora? Algunos dirán, era mucho más sencillo reconocer a Jesús como Salvador antes, verlo hacer milagros, hablar, escucharle un sermón. Lo estaban viendo cara a cara. Yo discrepo un poco con esta convicción.
Desde mi punto de vista, era más complicado antes creer que Jesús era el Salvador. ¿Quién te iba a decir a ti que al ver caminar a aquel individuo digno de estar en la cruz del Calvario, de acuerdo a los parámetros de la sociedad, en donde solamente llegaban lo peor de lo peor, desnudo, torturado, sangrante, peor que nada, más bajo que la basura, y aún así creer que Él era el Salvador del mundo? Para poderlo haber creído de esa manera, como lo creyó el ladrón en la cruz, era indispensable, era necesario cerrar los ojos, negar lo que estabas viendo, negar lo que estaban escuchando tus oídos, ni siquiera tocarlo. ¿Quién podría decir que era el Hijo de Dios? Hoy en día, ya sabemos la historia, sabemos lo que ha sucedido. ¿Qué nos puede entonces dudar de que aquel pobre crucificado, ese carpintero que salió de un lugar del cual todos pensaban que nada bueno podría salir de ahí, Nazaret? ¿Quién podría decir que en verdad estaba muriendo en tu lugar y en el mío? Ahora lo sabemos. Han pasado 70 años en la esclavitud del pueblo de Israel cuando llegaron a Babilonia, al reino de los caldeos. Y de acuerdo a la profecía de Jeremías 25:11, de la cual Daniel estaba muy atento, 70 años son toda una vida. ¿Qué no se hace en 70 años? Un patrimonio. Llegas a tener nietos, quizás bisnietos. Pero como sabemos de la historia, en determinado momento se dio la oportunidad para que el pueblo de Israel regresara a su tierra, regresara a Jerusalén. De hecho, esa fue la oración intercesora, la solicitud que hizo Daniel al Padre. Se cumplieron los años, vamos de regreso a casa. Eso dice Daniel capítulo 9, verso 3. Pero hay algunos que no se fueron. Hay algunos que decidieron quedarse por X o Y razón. Y aún así, en medio de ellos, Dios sostuvo a algunos que decidieron ser fiel al Señor. Pero eso sí, atención. Si no aprovechaste la oportunidad para poder regresar a casa, quedarte en medio de un ambiente que te es totalmente hostil, se requiere entonces de una relación más profunda, más seria y muchísimo más íntima con el Señor. Porque estás viniendo en contra de la corriente. Porque cada uno de tus días son como el salmón nadando hacia arriba. Todo va en contra tuya. Y ese fue precisamente el ambiente en el cual estaba una mujer, Esther, y un hombre muy especial también, Mardoqueo, que es sobre ellos y su testimonio de fe, en el cual estaremos estudiando esta semana. Te invito a que por favor vayamos entonces al libro de Esther. Estamos en el Antiguo Testamento y quiero ir al capítulo 3 y el verso 8. Capítulo 3 y verso 8. Y dice la palabra de Dios: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. La verdad es de que al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Empecemos por tomar nota. Aquellos que no se fueron, y algunos de ellos se mantuvieron fieles a los principios del Señor, empezaron entonces a ser un estorbo en las costumbres de este mundo. Aquellos que nos mantengamos fieles a los principios de seguir a Jesús por donde quiera que va, no llegaremos a convertir también en un estorbo en este mundo. ¿Por qué? Porque así como Jesús y su vida era un latigazo, era una declaración de cuán pecadores eran los que le estaban rodeando. De igual manera, entonces, tu vida y la mía, encerrada en el Señor Jesús, declarará al mundo la comparativa entre lo que es perfecto de lo imperfecto,
en donde está la luz y de las tinieblas. Qué bueno sería que cuando el mundo se encontrara con un hijo de Dios, decidiera dejar su vieja manera de vivir y comenzar entonces a actuar y a conocer a aquel que tú y yo conocemos. Pero para muchos les es mucho más fácil hacerte a un lado, para que en comparativa tu vida no estés declarando cuán abominable y cuán miserable es la de ellos. Y esto fue lo que le sucedió a Jesús. Esto es exactamente lo que sucedió en el tiempo de la reina Esther. Y es exactamente lo que sucederá en el tiempo del fin. Dice la palabra de Dios entonces, estoy ahora en Esther, en el capítulo 4 y el verso 16. Yo te pregunto, antes que entremos a este versículo, ¿te sorprende esta actitud? ¿Esta actitud de rechazo? Probablemente tú ya la has experimentado en el colegio, en la universidad, en tu trabajo. Como te decía al principio, cuando tú no compartes los mismos hábitos, las mismas costumbres, los mismos deseos de la mayoría de los que te rodean, te vuelves, como dirían, un aguafiestas. Allí viene el fanático y empiezan de alguna manera entonces también a rechazarte y a hacerte incómodo. Puede ser, pero bendito sea el nombre de Dios. Más de alguno será iluminado por tu testimonio. Y ahora comprendes el porqué del versículo que se encuentra en Daniel capítulo 12, verso 3. No es con grandes argumentos, sino que con tu vida misma, con un testimonio encerrado en Jesús, que podemos ser lumbreras en medio de la oscuridad. Leo entonces ahora en Esther en el capítulo 4 y el verso 16. Y la palabra de Dios dice, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Ayunad por mí, está hablando Esther. No comáis ni bebáis en 3 días. Es que se iba a entrevistar con el rey y sucedía, como ustedes lo saben, de que no se podía llegar sin previa audiencia. Era digno de muerte simplemente aparecerse ante el trono. Pero a lo que quiero llamar la atención es a las frases finales del texto del verso 16 del capítulo 4 de Esther. La convicción de Esther para decir, si perezco, que perezca. ¡Qué entrega! ¡Qué testimonio! ¡Qué gran mensaje para ti y para mí, encerrado simplemente en muy pocas palabras! Quiero seguir al Señor. Haré lo que es correcto. Seguiré sus pasos. Si he de perecer por eso, que perezca. No importa. Es lo mismo, quizás la misma actitud que Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 8. Este es un texto que sí quisiera que también por favor me acompañaran a buscarlo. Estoy en Filipenses capítulo 3 y el verso 8. Es exactamente la misma experiencia. Las experiencias no cambian. Así como el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, la experiencia transformadora de Él en nosotros será la misma, hoy y siempre. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, verso 8. Ciertamente, estamos hablando de un individuo que ya no vive Él, sino que vive Jesús en su lugar. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Llegar al punto en el cual absolutamente nada en este mundo tiene más valor que establecer una relación íntima con el Señor. Para Esther, incluso su vida misma, ¿no es acaso el tesoro más preciado del ser humano? Ahí a un lado. Primero está mi relación con el Señor. De igual manera, estaremos llegando a un punto en el cual este mundo, al ser nosotros una denuncia de su mal proceder y de su degeneración,
seremos un estorbo. La pregunta es, ¿te mantienes tú fiel al Señor? Y si es de ser necesario, como diría Esther, si has de perecer, que así sea. Es imposible poder lograr esta condición, esta característica, esta actitud. Es imposible por nuestros propios medios. Necesitamos estar totalmente enamorados y cobijados por la presencia inconmensurable del Salvador. Y esto solo se logra cuando establecemos una relación íntima con Dios. Dice la palabra de Dios en Esther, en el capítulo 8, regresamos a este libro y el verso 17. Capítulo 8, verso 17, y la palabra de Dios dice: en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, y banquete día y placer. Muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Vamos a hacer un breve resumen. Eventualmente, el pueblo de Dios del tiempo del fin, nosotros, de esta época, cada día se nos va haciendo más inhóspito vivir en medio de esta sociedad. Hay tanta degeneración social. Hay degeneración que viene en camino que ni siquiera logramos imaginar. El bombardeo constante del cual estamos siendo atacados por los diferentes medios de comunicación. No solo nosotros los que quizás deberíamos tener ya una formación, sino que nuestros pequeños hijos también. Y aquellos que están a punto de nacer. Cada día es más difícil en medio de esta sociedad poder tener una relación íntima con el Salvador. Cada día se es más impopular. Por lo tanto, cada vez se está volviendo también una necesidad el salir hacia un lugar de libertad. Entre más esta sociedad te está controlando, más esclavo te haces de ella. Pero necesitamos libertad para poder tener una relación íntima con Jesús. ¿Y con qué objetivo? Pues con el simple objetivo de cumplir la misión que Él quiso para nosotros. La de que volvamos a ser llamados hijos de Él. Que volvamos a ser reconocidos como imagen y semejanza suya. Sin embargo, para aquellos que eventualmente, aún así, decidan seguir soportando las inclemencias de este mundo, de esta sociedad, establecer una relación íntima con el Señor más profunda todavía se pondrá a prueba, pero a prueba de fuego. Porque entonces tendrán que ser fieles a pesar de todos los ataques que están recibiendo constantemente. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, la segura palabra profética, anuncia que tu testimonio dentro o fuera de la ciudad comenzará a iluminar la oscuridad que nos rodea. Pero esto más, al igual que en la época de Esther y de Mardoqueo, tu testimonio será aquel mensaje que convertirá en verdad a otros que, saliendo de la oscuridad, también querrán brillar para eterna perpetuidad. Qué enorme privilegio, ¿verdad? Qué enorme privilegio que aún los ángeles quisieran tener. Si te das cuenta, el resumen del Evangelio no está alrededor de tener gran conocimiento teológico. Una vez más lo insisto, no es que sea malo, pero es que en términos básicos, hasta el más humilde, hasta el más iletrado, puede dar testimonio de salvación y de vida eterna, simplemente haciendo lo que hacía Pedro y los apóstoles, contando las maravillas de Jehová, lo que está haciendo el Señor en tu vida, quién eras antes, quién eres ahora y quién llegarás a ser. Así que ha llegado el momento de que comiences a considerar seriamente quedar acá, o de pronto empezar a buscar un lugar
tal vez más allegado a la naturaleza, en donde podamos tener mayor tranquilidad y establecer una relación más íntima con el Señor, sin, como hemos dicho siempre, sin la delincuencia que nos está rodeando y que no nos permite poder alabar al Señor. Se vuelve necesario y se vuelve urgente. No saber cómo vivir, se vuelve necesario y se vuelve urgente establecer esa relación íntima con Jesús. Es lo que hemos estado estudiando durante todo este trimestre. Y al llegar a la conclusión prácticamente de habernos encontrado con Jesús, entonces también habremos encontrado el camino que nos llevará de regreso a casa. Un camino de testimonio, un camino basado en contarle a otros cuán grande es Él.